Buenos días, Dios los bendiga, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Hoy estamos celebrando la vida de los santos San Eusebio de Barcelli o Barcelí, obispo en el año 371. Estamos transmitiendo desde la casa de mi abuela, Cirilanda Tomasa, Cirilanda. En el nombre de Jesús, bendecidos sean todos en este lunes de bendición. El Señor los colme de gracia, fortaleza. Escuchamos esta alabanza, me río porque la tengo aquí a mi lado, mi abuelita querida, mi abuelita. Desde Cardel escuchamos esta alabanza y nos preparamos a la vida de santos. Bendiciones a todos los Eusebios, Eusebias que tenemos en la comunidad. Vamos tantito. Por si mi abuela. Reloj allá para venir a caer de fuego. Por favor. Es agua con mineral, la mitad de agua, la mitad de mineral. Porque yo soy de permanece el día. He bajado, pero ya se nos está diciendo. No se ve. Todos sean mis discípulos y así. Voy a pasarlo allá. Todos sean mis discípulos. Es que no quiero cubrir la imagen que está bonita, la de la Sagrada Familia que tenemos a espaldas. Y bueno. Todos sean mis discípulos. Bueno, pues nos entregamos a mi Señor en este día, inicio de semana, con esta bendición que el Señor nos da, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy día de San Eusebio. Eusebio significa piadoso. Nació en Cerdeña, sur de Italia, y al morir su padre, la mamá lo llevó a vivir a Roma, donde el papá Liberio lo tomó bajo su protección, lo educó y lo ordenó sacerdote. Poco después, en la ciudad de Barcelli, al norte de Italia, murió el obispo, y el pueblo y el sacerdote proclamaron a Eusebio como un nuevo obispo por su santidad y sus muchos conocimientos. San Ambrosio dice que el obispo Eusebio de Barcelli fue el primero en Occidente, el cual se le ocurrió organizar a sus sacerdotes en grupos para formarse mejor y ayudar a animarse a la santidad.
Para este santo, su más importante labor como obispo es tratar de que sus sacerdotes llegaran a la santidad, y fue obispo de Vercelli por 28 años. Una de sus grandes preocupaciones era instruir al pueblo en la religión, y él mismo iba de parroquia en parroquia instruyendo a los feligreses. En aquellos tiempos se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arrianismo, que enseñaba que Cristo no era Dios, que era un simple hombre. Los más grandes santos de la época se le opusieron. Eran tan tremendos error que el sacerdote arriano cometió. Pero el jefe del gobierno, llamado Constantino, lo apoyaba. E hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto, pero Eusebio, al darse cuenta de que el ejército del emperador iba a obligarlos a decir que lo que él no aceptaba, y no quiso asistir. Constantino le ordenó que se hiciera presente, y el santo le avisó que iría, pero no aceptaría firmar ningún error. Y así lo hizo. Y aunque el hereje emperador lo amenazó con la muerte, no quiso aceptar que Jesucristo no sea Dios. Entonces fue desterrado. Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en un cuarto miserable. Los herejes lo arrastraron por la calle y lo insultaron. Pero él seguía proclamando que Jesús sí es Dios. En una carta suya cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer por permanecer fiel a su santa religión, y expresó su deseo de poder morir sufriendo el poder del reino de Dios. Al morir Constantino, su sucesor decretó la libertad de Eusebio, y éste pudo volver a su amada diócesis de Vercelli. San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió enorme alegría por su llegada, y que su vuelta fue como un terminar el tiempo del luto y el dolor. El resto de su vida lo empleó junto con grandes santos como San Atanasio, San Hilario, en atacar y acabar las herejías de los arrianos y en propagar por todas partes la santa religión, y murió el 1 de agosto del año 371. La Iglesia lo considera mártir, no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos horrorosos y los supo sobrellevar con gran valentía. Él repetía: puedo equivocarme en muchas cosas, pero jamás quiero dejar de pertenecer a la verdadera religión. Ojalá digamos nosotros otro tanto semejante como este santo San Eusebio. Bueno, pues hermanos, hoy en este día lunes, bendiciones a todos los, como les decimos, Eusebios, Eusebias, bendecidos sean en el Señor. Bueno, pues en este día vamos a la proclamación del Evangelio del día, que el Señor nos invita a prepararnos con anticipada presencia para caminar en el Señor. Y bueno, pues les recuerdo que esta antigua herejía llamada Arrio, ya es muy viejo el panorama, pero quiero hacer un énfasis. Sí, fue de un sacerdote que se desvió y se proclamó en contra de que Jesús era Dios, y él afianzaba que nada más era hombre, y así quedó establecido en su haber, y se le llama la tendencia arrianismo. Bueno, pues así tenemos hoy a los sacerdotes franceses lefebvrianos, que ya están aquí en México y que están muy bien enraizados en Córdoba. Ellos fueron expulsados bajo
la comitiva del Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues, ¿qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Porque pues aquí en la parroquia de mi cargo, me vino una señora a decir y me pasó un audio y me dijo: oiga, padre, qué bonitos son estos cantos. Y escuché los cantos griegos, los cantos en latín de la celebración, los escuché y me les quedé escuchando. Le digo: oiga, señora, ¿y de dónde adquirió esos cantos? Apenas la semana pasada fui a una iglesia allá en Córdoba, una iglesia que no sé cómo se llama, y ahí enfrente de mí le habló a su hija, a Córdoba: oye, ¿y cómo se llama esa comisión de sacerdotes? Se llaman la comisión de sacerdotes del orden de Lefebvre. ¿Quién es Lefebvre? Un obispo que desobedeció al Papa en la estancia del Papa Juan Pablo II y que en ipso facto, en su momento, le dijo el Papa que si seguía con su esquema tradicionalista, porque esa era la lengua materna de la iglesia, pues quedaba excomulgado por desobediencia. Pues él no quiso obedecer y ordenó obispos en torno a su naturaleza sin el mandato episcopal. Y en ese momento quedó fuera de la iglesia él y todos los que lo seguían. Bueno, pues ¿qué quiero decirte? Que así es la misma realidad de Arrio, que él no se quiso, ¿cómo se llama?, reconocer su equivocación y formó una herejía. Lo peor del caso de esta naturaleza es que él, pasando el tiempo de su convalecencia al morir, Arrio pidió perdón y se arrepintió, pero ya quedó la raíz de esa tendencia, que ya no existe, por supuesto, pero siempre hay gente dentro de ese caminar que se quedan establecidos en esa orden de desobediencia. Bueno, pues ahora tenemos una nueva vista llamado Lefebvre, y esos lefebvreanos son sacerdotes como nosotros, pero realmente ellos están con un sentido culto de la lengua latina, de la lengua del latín. Perdón, me equivoqué, porque latina es toda América Latina, es la lengua del latín, sí. Entonces, esta naturaleza del latín fue un esquema antiguo de la lengua vernácula, la lengua antigua de la iglesia, y que cuando la lengua vernácula se estableció la lengua actual, el canon se abrió para que se proclamara la profesión de fe de acuerdo a la lengua de cada nación. Si es inglés, si es copto, si es armenio, si es que nadie se le debe de imponer la lengua del latín. Y me dice la hermana esta que me compartió, dice: padre, está muy bonito, pero no le entiendo nada. Y sí, ciertamente. Eso significa que yo llego y te impongo el latín, y si yo estoy celebrando y tú no entendiste, eso es tu problema. Yo estoy celebrando el misterio, por lo muy bello y por lo muy bonito que sea, sin contemplar que tú asimiles esa gracia y esa bendición. Eso es muy delicado. Por ello mismo, hoy el Señor nos invita a que tengamos cuidado, porque la señora esta, que está, gracias a Dios, en la bendición y ya se corrigió, me dijo que ellos pretendían venir a Veracruz pronto. Pues yo les pongo esa advertencia, porque pues esto hay que tenerlo atentos en nuestro caminar. Vamos al Evangelio del día, en el nombre de Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella,
y curó a los enfermos. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los discípulos las distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. De los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues acordémonos que este texto ya nos había tocado el domingo pasado. Ayer nos tocó el texto mismo sobre la naturaleza del que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Miento. Ayer nos dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Y ese es el contexto del tema eucarístico, el día de ayer. Hoy nos vuelve el Señor a insistir sobre el tema de la situación de la multiplicación de los panes, por la referencia primera de la cual Jesús nos muestra en el Evangelio, que la gente lo sigue, lo va siguiendo, no lo encontró en un lugar. Y escuchemos el detalle. Muerto Juan el Bautista, Jesús se retira a un lugar solitario, un lugar apartado. Se dirige a un lugar donde él puede estar solo con el duelo y con esa situación de saber que se está cumpliendo lo prescrito por los profetas. Cuando Jesús se va a un lugar solitario, no se va para guardar luto, se va por continuar la obra de Dios. Porque una vez que llega al otro lugar, enseguida la gente lo empieza a buscar y le preguntaron: ¿cuándo llegaste, Señor? Y viendo que se desembarcaba, la muchedumbre lo asistió, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Siguió la obra de Dios. Con esto nos está diciendo el Señor que cuando nosotros tenemos un duelo, y ese duelo pues sí nos duele porque es nuestro ser querido, era primo, Juan el Bautista era primo, y no por ello es indiferente la naturaleza de un ser querido. Tú, yo hemos experimentado la naturaleza de vernos que alguien se nos muere, y en el momento de morir tenemos que tener ese equilibrio para saber que somos de paso y que somos de barro, y que el día de mañana, cuando el Señor nos mande a llamar, realmente nosotros debemos de asistir. Y después de eso, los que se quedan en convalecencia tenemos que saber equilibrar nuestro modo de caminar y de desenvolvernos. Cuando escuchamos que Jesús sigue haciendo la obra de Dios, eso es lo que quiere el Señor, que tú sigas trabajando, laborando y entendiendo, sin olvidar que también eres de barro y que el día de mañana vamos a alcanzar a quienes se nos han adelantado. Claramente los alcanzaremos. Entonces, en el caminar, Jesús le dice a los discípulos, los discípulos le dicen a Jesús: estamos en despoblado, Señor. Estamos en despoblado, manda a la gente a que vaya a los caseríos para que se abastezcan de pan, porque ya está oscureciendo. Despídelos y puedan comer algo. En ese contexto que escuchamos esta parte del Evangelio, nos habla el Señor sobre la naturaleza de una necesidad, despoblado, sin dinero, a oscuras. Escúchalo bien: despoblado, sin dinero y oscuras, pues ¿a dónde van a parar? Y Jesús les dice: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Jesús insiste que haya presencia de caridad. ¿Por qué? Porque si estoy yo contigo,
Y te estoy diciendo, denles de comer, te estoy diciendo que vamos a asistirlos en la obra maravillosa del Señor. Cuando Jesús les dice, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer, ellos le contaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados, y Jesús tomándolos, los mandó que se sentaran en grupos. Y tomó los panes y los pescados, y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la acción de gracias, tomándolo con sus manos, y dio gracias a Dios por todo lo que eres, Señor, por este día nuevo, por este día de gracia, por este día inicio de la semana, Señor. Te doy gracias porque tú nunca nos desamparas. Son 5 panes y 2 pescados que alcanzan para lo que tú tengas presente, Señor, y abasteces a quienes tú das con misericordia. 5 panes y 2 pescados son todas las cosas que puedo yo tener para mi semana, y es suficiente porque tú eres misericordioso y generoso, Señor, y tú sabes qué es lo que vamos a hacer con estos panes, estos pescados. Da gracias a Dios, eleva su plegaria y da gracias a Dios, y escucha bien lo que pasó. Todos comieron hasta saciarle, y Jesús los invitó a que se sentaran, y se los dio a sus discípulos, y los distribuyeron a la gente. Aquí hay un suceso. La gente no se sirve como si fueran buffet, no se sirven así. Jesús les da a los discípulos cuál es la Eucaristía, y la gente recibe de la mano de los discípulos. Y es muy importante aquí, por eso mismo, el apego de muchas dificultades, de entender que si te doy la comunión en la mano, es como decirte sírvete. Y ¿por qué no dártelo en la boca? Es como decir, te alabo, Señor, y te bendigo. Te glorifico, Señor. Ese tema es un poquito candente por la situación de la pandemia, por la situación de esta virus delicado. Mucha gente lo recibe en la boca, agradecido con Dios, sabiendo que eres tú, Jesús, y no hay otro lugar más digno. La vez pasada que yo le di en la mano a una persona, enseguida vi las partículas que traía en la cuenca de su mano, y le insistí. No me fui ahí, mira, y le insistí, y inmediatamente esta persona recurrió a levantarlo con sus labios y su lengua, cual debe de ser. Pero figúrate lo que no alcanzamos a ver, lo que damos la comunión de rápido y dejamos que las partículas se le queden en la mano. Y figúrate que esa parte es una parte de un sacrilegio, porque ¿a dónde quedará esas partículas de Jesús? Ahora, yo con ello voy a respetar conforme tú pidas cómo se te da la comunión. Pero las cuentas, realmente yo le pido al Señor que nos tome en cuenta ese pecado y que nos mire con misericordia cuando nos pida cuentas de esa falta. Porque aquí nos dice Jesús, dice aquí la palabra de Dios, pronunció una bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Ok, yo te lo distribuyo, pero lo más idóneo es cuerpo de Cristo, amén, a los labios, porque nada de ti puede tocarlo si no es la pureza de tus labios. Y dentro de esa pureza de tus labios, a pesar de que seamos unos pecadores, que el Señor nos mire con misericordia para poder entender que tenemos ese recipiente de barro en manos del alfarero. Por eso mismo, la palabra de Dios es bien clara. Le dio a los discípulos para que los distribuyeran. Y en ese contexto, el Señor se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros por la grandeza que pone Él en nuestro haber, en nuestra vida y en la gracia. Todo lo que pone en nuestra naturaleza. Y bueno, pues hoy nuevamente en el inicio de semana, siendo lunes, en la vida de San Eusebio, nos invita el Señor a que nosotros vayamos preparándonos constantemente en la Santa y Sagrada Eucaristía, porque pues ahorita yo puedo de ser como sacerdote meticuloso,
de decirte que te la quiero dar en la boca. Probablemente te vas a encontrar uno de mis hermanos que no te la va a querer dar en la boca, sino te la va a querer dar en la mano. Y tú y yo tenemos que saber obedecer y respetar. Así pues, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas mucha cautela para cuando lo recibas y te observes bien. Siempre estés observando dónde quedó Jesús y lo que haya en la cuenca de tus manos, en la cuenca de tus dedos, para que no se quede nada de Jesús ahí y se vea que lo tiraste consciente o inconscientemente. Que por los méritos de la divina infancia de Jesús, en este día lunes a los pies de nuestra Madre María Santísima, te conceda lo que le pidas y que el Señor te mire con gracia, bondad y misericordia. Y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que el Señor esté contigo. Te invito a iniciar siempre este fin de semana agradecido con Dios por todo lo que nos da, nos mira y nos presenta. Feliz lunes para todos. Les invitamos a agregar sus intenciones y a tener en cuenta esta bendición. Feliz lunes para todos. Los veo al rato, en la tarde, en la hora de la tarde de la celebración. No se te olvide que la celebración comienza con el Santo Rosario y termina con el Amén. Podemos ir en paz. Nunca la hora que tú quieras. Comienza con el Santo Rosario y Amén, podemos ir en paz. Entonces, ten detalle porque algunas personas llegan pues, a mediados de misa y lo peor del caso es que ahora sí, los que llegaron a mediados de misa ya no llegaron porque se va a cerrar. Se han cerrado las puertas por el tema de la pandemia. Y se seguirá cerrando por esa situación. Así que yo les invito a tener presencia para tener ese camino de oración. Que Dios los colme de gracia y bendición. Oye, no te pongas al tú por tú con tus sacerdotes si lo quieres recibir en la boca. Oye, no desobedezcas. La obediencia debe de ir delante. Si tu sacerdote te dice que debe ser en la mano, usted debe de obedecer. No tiene por qué ponerse usted al tú por tú con una sotana, que es la iglesia entera. Si tu sacerdote te lo quiere dar en la boca, también tienes que tener ese espíritu de respeto. No te pongas en contra de la iglesia, obedezca usted. Que Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Feliz lunes para todos. Desde Carrel estamos. Que digan ustedes, es que no le han cortado el ombligo, ya me lo cortaron mucho tiempo atrás, pero ni modo, los cariños y los quereres que el Señor nos ha permitido sigue en raíz y están vivos. Desde la casa de mi abuela Siri, Landa, porque le van a echar tirria, ay, como no eres, no, ya no soy la abuela Siri, no va el padre a saludarme, pues ni modo. Quizás este video va a ser el contrario a lo que el lunes pasado, porque dije que yo nada más iba a ir a la casa de papá y ahorita estoy aquí en la casa de la abuela, pero son pocas las casas que visito. Que Dios los bendiga. Nos veo en la celebración eucarística. Bye.